Los Chicago Bulls cambiaron la NBA y la historia del baloncesto, uno de los equipos más dominantes de todos los tiempos, con, quizás, el mejor jugador que jamás haya pisado una cancha. Unos Chicago Bulls que conquistarían entre 1991 y 1998 6 anillos en 6 finales y que lo consiguieron gracias a un estilo de juego que marcó una época, el triángulo ofensivo. Existe una mística inalterable al tiempo que relaciona el triángulo ofensivo con el éxito inmediato, como si se tratase de una fórmula mágica que resolviese todos los problemas ofensivos de un equipo. El sistema bajo el cual Phil Jackson y Tex Winter hicieron campeones a Los Angeles Lakers y los Chicago Bulls en diferentes ocasiones lo ha convertido en objeto de estudio y análisis por el cual se ha asumido casi sin cuestionamientos su infalibilidad en todo tipo de contextos. Sin embargo, la complejidad del mismo hace de la ofensiva del triple poste un sistema que precisa de una serie de variables muy concretas para que se alcance el objetivo colectivo marcado. Hoy, en nuestra sección de análisis táctico, el ajuste, regresamos al pasado para explorar cómo jugaban los Chicago Bulls de la segunda trilogía. Una edición retro del ajuste que esperamos que os guste mucho y que nos va a permitir profundizar en uno de los equipos más reconocibles y más famosos de toda la historia del baloncesto. Abordaremos su historia, sus conceptos, sus fundamentos y cómo funcionaba el sistema. Bienvenidos a Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Attack, attack, attack. Great multiple effort, great communication. Our physicality is excellent too. We gotta control the ball. El germen de lo que en los años 90 sería la característica más reconocible de los Chicago Bulls de Michael Jordan se encuentra en un pasado remoto, en la Kansas State de la década de 1950. Allí, Tex Winter desarrollaría, tras su experiencia previa con Sam Berry, un sistema bautizado como The Triple Post Offense. Winter llevaría a la práctica este sistema totalmente primitivo en aquel entonces en su primera oportunidad como técnico asistente en Kansas State de la mano de Jack Gardner, para más tarde convertirse en técnico principal desde 1953 hasta 1968. El triángulo ofensivo quedaría en el baúl de los recuerdos en los siguientes 20 años, hasta el momento en el que Jerry Krause le rescató para trabajar como ayudante de Phil Jackson en su llegada a los Chicago Bulls en 1989. ¿Pero qué es el triángulo ofensivo? El triángulo ofensivo es un sistema de juego por conceptos y espacios, es decir, en base a unas posiciones muy concretas de la cancha, los jugadores se moverían de una forma u otra tratando de generar situaciones triangulares. Esto se traduce en que existe una sobrecarga ofensiva sobre el lado de balón, normalmente con un poste, ya sea poste alto o poste bajo, a través del cual se busca encontrar una ventaja. En definitiva, el triángulo ofensivo es un sistema donde el pase tiene una grandísima importancia, es decir, un equipo sería capaz de anotar sin necesidad de poner el balón en el suelo una vez llegados a la media cancha. Pero también es un sistema tremendamente complejo de aplicar, fundamentalmente porque requiere una comprensión total de los espacios tanto del propio jugador como de sus compañeros y sus defensores, así como una lectura constante en función del pase, aunque existieran secuencias cerradas y definidas. A nivel conceptual, como os digo, todo se basa sobre una sobrecarga del lado fuerte a partir de un poste bajo, desde el cual encontrar líneas de pase abiertas o bien finalizar de espaldas al aro. Una premisa sencilla, pero que desde el pase de entrada hasta que se produce el tiro de campo intervienen un complejo número de automatismos que hacen de esta una ofensiva muy difícil de defender, pero también de interiorizar. En palabras del propio Phil Jackson, el elemento más positivo radica en que estimula automáticamente la creatividad y la labor de equipo, con lo cual libera a los jugadores de tener que memorizar decenas de jugadas preestablecidas. Por esto, el sistema primero ha de comprenderse y no memorizarse, pues no se trata de una serie de secuencias cerradas que conducen irremediablemente a un tipo de tiro de campo concreto, pues su apertura e interpretación tiende a la fluidez del balón. Todo gira en torno a la lectura constante de la reacción del rival a un primer estímulo originado por el ataque, que puede ir desde un corte a un bloqueo indirecto o a un pase en el poste bajo. El triángulo ofensivo es un ataque sin fin, como lo pudiesen ser los 8s de Alexander Gomeleski, la Shuffle Offense de Dean Smith o la Flow Offense de Steve Kerr, que bebe bastante de este triángulo ofensivo. La creencia del triángulo ofensivo es, como decía Phil Jackson, que los 5 jugadores deben estar plenamente integrados en cada instante o el sistema falla. Ahora vamos a explicar con ejemplos muy visuales cómo funcionaba el triángulo ofensivo
de los Chicago Bulls. Explicar esto con ejemplos es muchísimo más sencillo, así que vamos a ir de lo simple a lo complejo para entender cómo funcionaba el triángulo ofensivo de los Chicago Bulls. Todo comienza con un pase a la extensión de 45 grados. A partir de ese momento se busca ocupar 3 espacios en el lado fuerte: el codo, la esquina y el poste bajo. El objetivo principal de estos primeros segundos pasa por encontrar un pase al poste bajo, empezar el baile de cortes y ver cómo responde la defensa rival. Vamos a poner la lupa en lo que da nombre al sistema, los triángulos. La filosofía del sistema consiste en generar situaciones donde existan 2 opciones de pase directo a través de una disposición triangular. Eso no significa que los triángulos tengan que tener siempre la misma forma o darse en el mismo lugar. No hace falta que sean siempre isósceles, no hace falta que sean siempre regulares o irregulares. La importancia de este sistema es que coge uno de los pilares básicos del baloncesto, como son los triángulos, y construye todo a través de eso con la búsqueda constante del pase. El poste bajo es donde vamos a centrarnos ahora. El primer objetivo es colocar el balón en llegada en ese punto, incluso si no se llega a generar ese primer triángulo con la esquina del lado fuerte ocupada. Eso permite que la defensa rival se hunda para poder invertir y mover el balón, o bien despejar el lado fuerte para poder atacar en 1 contra 1. Teniendo a jugadores como Jordan y Pippen, este tipo de situaciones eran muy habituales y su éxito dependía de cómo el rival respondiese en los primeros segundos de posesión. Pero no perdamos de vista lo importante: los triángulos. Por defecto, los jugadores se colocaban siguiendo una disposición que seguía esa norma espacial. Fijémonos en esta acción. Kukoc llega a 45 grados y ahí está, triángulo. Automáticamente, todo el lado fuerte se despeja y Jordan ataca a placer. En el lado fuerte había otra clave que definía a los Bulls en llegada: el corte UCLA. Un corte UCLA consiste en un pase a un lateral más un bloqueo indirecto al pasador que corta hacia canasta. Tras esto, los Bulls buscaban un bloqueo directo tras ese primer pase para encontrar un 2 contra 2 o bien seguir moviendo la bola. Esta secuencia es simple, sigue los parámetros del triángulo y daba una solución rápida en los primeros segundos de acción. Una de las cosas que más me gustan de este corte UCLA es que a partir de ahí podían hilarlo con otro pilar básico del triángulo ofensivo, como era la inversión y el continuum ofensivo. Ese 2x2 les daba una primera ventaja, algo realmente moderno, y a partir de ahí entraban en juego otros conceptos o situaciones que analizaremos más adelante. Y aquí se ve muy bien cómo generaban los triángulos a media cancha tras una situación inicial con un cambio de lado de balón de por medio. Todo para encontrar el hueco suficiente para poder anotar. ¿Y qué pasa si no se consigue nada en esa secuencia inicial? Así llegamos a lo que hacía verdaderamente diferente al triángulo ofensivo en su época, como era la inversión de balón. Los Bulls de Jackson se regían por el continuum ofensivo, por mover la bola de lado a lado sin que éste se detuviese y generando muchas opciones. Y este equipo tenía una manera muy particular de llevarlo a cabo. Lo hacían a través de la inversión, bien a través de un bloqueo indirecto o usando un pivot para facilitar el pase y así encontrar una mejor opción de anotar. Esa búsqueda de la inversión también facilitaba dar con Jordan de espaldas al aro al forzar a la defensa a estar en constante movimiento e ir en desventaja. Todo ello sin olvidar los principios del triángulo, que se basan en la continuidad, en colocar el balón en el poste, buscar cortes, bloqueos indirectos y un espaciado que permita liberar el camino al aro, un tiro cómodo o bien una situación de superioridad. Aquí se logra en varias ocasiones ese objetivo e incluso, a pesar del fallo de Dennis Rodman, tienen la calma suficiente para reiniciar y dar con Toni Kukoc liberado para el tiro exterior. Esa apuesta por las inversiones era el motor del sistema que daba pie a ese continuum ofensivo, regalándonos acciones como estas donde hay apenas 2 botes y 6 pases para acabar anotando debajo del aro. Pero la idea de inversión continua contenía un par de conceptos que los más avispados ya los habréis detectado y que demuestra lo moderno que era el sistema de los Bulls. 1. Las acciones de pistol y 2. Las acciones de staggers. No os preocupéis que ahora os lo voy a explicar al detalle. Un pistol en baloncesto se llama a un pase que recibe un jugador que va de abajo
arriba y normalmente lo recibe de espaldas al aro. Este normalmente suele devolverle la bola, pero también se puede generar una situación en la que a partir de ahí pueda atacar en 1 contra 1 o bien lanzar desde la media distancia. Y un stagger es una secuencia de 2 o más bloqueos indirectos a través de los cuales se buscan generar diferentes líneas de pase, bien hacia la parte superior para generar un triple, bien para rizar y encontrar a alguien en la media distancia, o después de esos movimientos que se produzca un corte por línea de fondo para recibir en el poste bajo donde está ya el balón. Empecemos por las acciones de Pistol. Es una secuencia realmente muy sencilla, pero por la manera de defender de los años 90 se generaban un montón de espacios. El juego en el poste alto es uno de los grandes olvidados del baloncesto, y los Bulls lo usaban fantásticamente bien, tanto para los tiros como para devoluciones y después entrar a canasta. Vamos a poner el foco en la clave de esta acción. El movimiento en diagonal del Pistol, irrumpiendo normalmente desde el poste bajo en lado débil hasta el codo o bien en la bombilla, dificultaba a la defensa poder atajar esa línea de pase. Es un movimiento realmente difícil de defender, incluso a día de hoy. Ofrece multitud de posibilidades y en este contexto se aprovechaba del espaciado ofensivo de los Bulls y el sistema de ayudas. Esa búsqueda de ventajas a través de los Pistols daban pie a usar a Jordan incluso como señuelo para poder liberar el camino al aro a jugadores como Kukoc. O bien aprovecharle directamente en 1 contra 1 al poste bajo. Esas acciones en la media distancia tenían una intención clara, como era dar la bola en espacios de alto porcentaje y a pies quietos. Pippen, Jordan, Kukoc o Harper las aprovechaban muy bien para el 1 contra 1 que podía derivar en tiros en suspensión o bien en penetraciones. O incluso secuencias de estampida, algo que les hacía súper adelantados a su tiempo. Vamos ahora con los staggers y cómo se integraban en el sistema, porque esta era la gran fuente de ventajas de los Bulls a media cancha. Después de los primeros triángulos en el lado fuerte, haber invertido la bola y generado un pistol, los Bulls volvían a poner a prueba a sus rivales con sucesiones de bloqueos indirectos que generaban múltiples salidas. Esa secuencia de bloqueos indirectos propiciaba muchísimos cortes, y entre el desconcierto de la defensa solían encontrar una canasta fácil bajo el aro. ¿Y qué pasaba cuando no daban con una canasta en el primer movimiento? Mantener la calma, seguir buscando postes y moviendo la bola. Así salían jugadas como estas. Y ahí las cosas como son. Michael Jordan era el mejor. De este corte no quiero que os quedéis con el fallo, sino con todos los espacios que se generan, los movimientos constantes de jugadores y balón y el perfecto espaciado ofensivo que los Bulls tenían gracias a esta propuesta. En definitiva, la suma de Pistol y Stagger buscaba crear ventajas a partir de las cuales el jugador con balón tomase una decisión en base a lo que tenía delante. Phil Jackson y Tex Winter creían en la libertad del jugador para decidir y le daban margen para que eligiera su camino, al contrario que otros entrenadores de su época, como por ejemplo Pat Riley o Jerry Sloan. El juego por conceptos y espacios es tremendamente difícil de aplicar, incluso a día de hoy. Movían la bola sin fin hasta dar con el pase que les permitía anotar, colocaban bloqueos con sentido y en relación a unos espacios determinados de tal manera que los rivales no pudiesen responder. Por eso, no todos los jugadores podían jugar en los Bulls y no todos tuvieron la misma carrera y éxito, porque se necesita entender el sistema y el baloncesto en su complejidad y totalidad para tener éxito. Sirva como ejemplo esta jugada, que bien podría haber sido de un equipo actual de cualquier liga. Pases de rescate, manos a mano, relocates, espaciado correcto. Los Bulls, insisto, eran unos adelantados a su época. Y si hablamos de estar adelantados a su época, hay que mencionar también la huella que dejaron, concretamente una jugada que recibe su nombre de los Bulls y que se conoce a día de hoy como Chicago. Un Chicago consiste básicamente en buscar un balón al poste bajo y una vez que está ahí, colocar un bloqueo en directo para generar un pase en la media distancia o el poste alto contrario. Es probable que los Bulls no lo inventasen, pero sí fueron quienes mejor lo ejecutaron hasta convertirse en una seña de identidad de su juego, algo que en la NBA pronto se copiaría y se instauraría en el baloncesto mundial, siendo una situación de juego que se ve en todas las ligas del mundo a día de hoy.
El triángulo ofensivo de Jackson ofrecía muchas más lecturas o secuencias. Una de ellas eran los floppies o carretones para tiradores, donde Steve Kerr era su gran especialista y que más tarde llevaría a los Warriors con Stephen Curry y Klay Thompson adaptado a su época. Había también una lectura o un automatismo que personalmente me gusta mucho y que seguro que algunos se habrá dado cuenta. Y es que cuando la bola llegaba al poste bajo, el jugador en esquina iniciaba un corte por línea de fondo. La mayor parte de las veces no se traducía en un pase, pero si la bola la tenía Dennis Rodman, este siempre buscaba conectar con su compañero en movimiento. Algo que con Jokic, por ejemplo, a día de hoy se ve mucho en un espaciado muy parecido. El triángulo ofensivo funcionó porque ofrecía orden y libertad a partes iguales. A partir de una disposición concreta y un principio geométrico y espacial, los jugadores eran los encargados de decidir cuándo era el mejor momento para atacar el aro. Es por eso que el carácter continuo de su juego les convertía en un equipo tan difícil de frenar, e incluso cuando el rival se anticipaba a sus movimientos, tenían 2 o 3 respuestas posibles para poder sacar un tiro. En un baloncesto de posesiones largas donde las esquinas apenas se utilizaban para espaciar el campo o como recurso táctico, los Bulls sometían a sus rivales a una tensión constante en defensa. Todo el mundo estaba en continuo movimiento y era un peligro en potencia. Todo ello sin mencionar a Michael Jordan, el gran resolutor del sistema de los Bulls, quien sufrió para adaptarse en primera instancia al sistema, pero que una vez comprendió su complejidad, se elevó a los altares del baloncesto. Porque todo sistema, por muy perfecto y colectivo que sea, necesita de esa espontaneidad y talento individual cuando las cosas no salen como deberían. Es por todo esto que los Bulls fueron el equipo perfecto, marcaron una época, pero sin Jordan no habría Bulls y sin los Bulls no habría Jordan. No me corresponde a mí decir si es o no el mejor jugador de la historia, pero sí tengo claro que pocos han dominado su presente más que el número 23 de Chicago. Pases, cortes, bloqueos, lecturas. El triángulo ofensivo ofrece multitud de variables y conceptos, un sistema que fue evolucionando desde la llegada de Jackson al equipo hasta su última aplicación en los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol. Lo que hace tan interesante a este sistema o filosofía es su adaptabilidad al constante cambio de este deporte. Sin embargo, su aplicación en el contexto actual del juego resulta problemática por los espacios en los que se juega a día de hoy y el salto físico que ha dado el mundo profesional. Eso no quita que haya lecturas o situaciones que puedan aplicarse a día de hoy. De hecho, la esencia del triángulo ofensivo vive en equipos como los Denver Nuggets, los Golden State Warriors o todos aquellos conjuntos que basen su ataque en el pase y en el movimiento sin balón, con o sin postes. Esa es la fuerza de un deporte como el baloncesto, que se va enriqueciendo, creciendo y evolucionando gracias al aporte de cada equipo, de cada entrenador y de cada jugador. Y por todo esto, el triángulo ofensivo ha pasado a la historia como uno de los sistemas más eficaces de todos los tiempos. Y hasta aquí este vídeo de análisis en profundidad de cómo funcionaba el triángulo ofensivo de los Chicago Bulls y una nueva edición de nuestra sección de análisis táctico El Ajuste, que hoy ha sido más retroajuste que otra cosa. Esperamos que os haya gustado mucho, dejándoslo en comentarios, sobre todo dejándoos un like que nos ayuda un montón para que este vídeo se posicione y siga creciendo y llegar a mucha más gente que puede que no nos conozca. También no os olvidéis de suscribiros para hacer todavía más grande la comunidad de gigantes del básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.